Hola a todos, bienvenidos a la resolución del examen nacional de ciencias básicas ENSIP 2021. En esta oportunidad se resolverán todas las preguntas correspondientes al área de patología del examen. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Delgado, alumno de medicina de cuarto año, y en esta oportunidad voy a estar resolviendo las preguntas 79 al 80 del ENSIP. En primer lugar tenemos este pequeño caso en el cual hay un varón de 54 años que va a emergencia y fallece por infarto agudo de miocardio. Podemos observar en el corte histológico que hay cambios a nivel de las arterias coronarias. Entonces lo que nos preguntan es cuál es el elemento que se encuentra en la sangre que puede significar un factor de riesgo para esta patología. La respuesta es la clave A, la lipoproteína A, y podemos encontrar esta información en el capítulo 10 del libro Robbins, que se llama vasos sanguíneos. Para poder resolver la pregunta es importante entender qué es lo que nos está diciendo esta imagen histopatológica. En primer lugar podemos observar que este corte de arteria coronaria tiene algo bastante diferente, algo bastante notorio, un corte normal, y es esta presencia de un núcleo lipídico gigante que está ocluyendo parcialmente la luz o el lumen de la arteria. Yendo así, por decirlo de una manera más sistemática, paso por paso, podemos ver que en esta zona tenemos el lumen, la luz, que está disminuida. Tenemos también el endotelio, que es esta capa celular que no se puede apreciar bien, pero sabemos que se encuentra en esa zona. Y también tenemos esta capa fibrosa, que se está formando ya por la patología de esta enfermedad. Y también tenemos el núcleo lipídico que se encuentra en esa zona de la íntima. También tenemos la presencia de la media y la adventicia. Con respecto a esta enfermedad se llama aterosclerosis y se va a formar por distintos factores que ya veremos más adelante. Y acá podemos ver a dos casos, dos tipos de placa aterosclerótica. La primera es una placa vulnerable, que es el caso en el que podemos ver acá, que está más propenso a algún tipo de ruptura o alguna complicación. Y acá tenemos una placa estable, en el cual la capa fibrosa se encuentra mucho más engrosada y el núcleo lipídico es menor. Para poder aterrizar en la respuesta, vamos a hablar exclusivamente de los factores de riesgo de la aterosclerosis. En esta tabla podemos observar que hay dos tipos. Tenemos a los no modificables y a los modificables. Dentro de los modificables podemos encontrar a la hiperlipidemia, o mejor dicho la hipercolesterolemia, que es lo más relacionado a la aterosclerosis, y de por sí este factor de riesgo, que es un factor de riesgo mayor, tiene una presencia suficiente para poder inducir otro tipo de lesiones que pueden generar o pueden causar otros tipos de factores de riesgo. Es importante reconocer a dos agentes acá. Tenemos al LDL y al HDL. Hablando del LDL, esta es una lipoproteína que se encarga, bueno, la lipoproteína de baja densidad, que se encarga de llevar el colesterol o de depositarlo en los tejidos periféricos. Entonces, cuando hablamos de un factor de riesgo es cuando encontramos este LDL aumentado. Un tipo de LDL es la lipoproteína A. Esta lipoproteína A, que es este LDL, como podemos ver, que se encarga de llevar el colesterol hacia los tejidos periféricos, tiene la característica de tener a la apolipoproteína A. Por otro lado tenemos al HDL. El HDL, a diferencia del LDL, es un factor de riesgo cuando se encuentra disminuido. ¿Por qué? Porque el HDL se encarga de llevar el colesterol de las placas vasculares hacia el hígado para ser posteriormente eliminado a través de la bilis. Entonces la clave es la letra A, porque la presencia de lipoproteína en la sangre es lo que va a generar un factor de riesgo para tener aterosclerosis. La pregunta 77 nos habla de un varón de 25 años que tiene una lesión eritematosa en brazo, nódulos cervicales y malestar general. Y lo que nos piden es que a través de los hallazgos microscópicos podamos determinar cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Tenemos cuatro claves: enfermedad por arañazo de gato, TB cutánea, esporotricosis y lepra tuberculoide. La clave es la enfermedad por arañazo de gato y podemos encontrarla en el capítulo 3 del Robbins, que es inflamación crónica. En sí lo que se nos está pidiendo es poder reconocer el granuloma a partir de determinadas características. Acá vamos a hacer un poco de mencionar las características de los otros granulomas y al final veremos el del granuloma por arañazo de gato. En este caso tenemos el granuloma de tuberculosis cutánea, que es bastante reconocido porque tiene ciertas características muy importantes.
En primer lugar tenemos este centro de necrosis gaseosa, que se puede ver acá en el gráfico. Acá se encuentra. También tenemos la presencia de células gigantes, multinucleadas. Aquí están. Y también tenemos esta especie de manto formado por macrófagos activados. Y también tenemos a los fibroblastos que están cubriendo la zona más periférica. Y también tenemos la presencia de linfocitos que se encuentran por esta zona. Con respecto al granuloma formado en la lepra, también por un Mycobacterium que es Mycobacterium leprae, lo que podemos ver es que tenemos un granuloma bastante similar, sin embargo no tiene la presencia de la necrosis gaseosa. Ahora vamos a ver las características relacionadas al granuloma por arañazo de gato. Este es causado por una bacteria Bacillus gram negativo, que es Bartonella gensalae, y esta tiene las características de ser un granuloma de cierta manera redondeado, porque hay una corona, por decirlo así, se le denomina también la corona radiada periférica, que está rodeando el granuloma. Tiene una parte central donde hay detritos celulares, y también se menciona que no hay una presencia común de células gigantes, a diferencia del granuloma por TB. Y con respecto a la esporotricosis, este granuloma tiene la presencia de los cuerpos asteroideos, como podemos ver acá en la zona central. Entonces la clave es enfermedad por arañazo de gato. La pregunta 78 nos habla de un varón de 30 años que tiene un linfoma ganglionar. Este recibe quimioterapia con agentes citostásicos y se nota una leve disminución del tamaño de los ganglios. En la biopsia se encuentran células neoplásicas individuales que tienen fragmentación nuclear y no tienen células inflamatorias, y se pregunta cuál es la alteración morfológica que ha ocurrido. Esta pregunta lo podemos encontrar en el capítulo 2 del Robbins, mejor dicho, la información se encuentra en ese capítulo. Para poder comenzar con esta pregunta es importante recordar que la célula normal se encuentra en un estado de homeostasis, en un estado de equilibrio, y cuando hay un estímulo, este puede dañarse de una manera reversible, pero cuando este estímulo es progresivo y es severo, tanto en intensidad también, lo que se puede generar es un daño irreversible, que puede ser tanto necrosis y apoptosis. La diferencia principal es que en el caso de necrosis tenemos inflamación y en el caso de apoptosis no. Ahora, viendo cuáles son las características más específicas, en primer lugar, la necrosis consiste en una muerte celular en la que ocurre el rompimiento de membranas. Esta ruptura de membranas es bastante importante, ya que esto permite que las enzimas celulares puedan salir y puedan permitir la digestión de la célula. Asimismo, en lo que nos vamos a concentrar más, que es lo que se nos ha preguntado en la pregunta, son los cambios nucleares. Acá lo que podemos ver es que la necrosis se pueden observar tres tipos. Tenemos en primer lugar la pignosis, que es esta retracción nuclear, por decirlo así. El núcleo se hipercondensa en esta bolita, donde hay un aumento muy grande de basofilia. Tenemos el punto número 2, que es cariorrexis, donde tenemos que el núcleo se fragmenta, el núcleo pignótico se fragmenta, y tenemos este núcleo fragmentado. Y por punto número 3 tenemos la cariólisis. Acá lo que ocurre es un desvanecimiento nuclear por pérdida por destrucción nuclear, por las ADNasas. Lo que va a ocurrir es una pérdida de basofilia y se va a ver de esta manera. Con respecto a la apoptosis, lo que podemos ver es que esta es una muerte celular inducida. Puede ser inducida de dos formas, tanto de una forma intrínseca como de una forma extrínseca. Y lo que ocurre acá es que las células van a activar sus enzimas para poder autodigerirse. Y un detalle muy importante es que se sigue manteniendo la membrana plasmática, ya que se van a ir liberando poco a poco a través de cuerpos apoptósicos que van a ser posteriormente fagocitados. Un detalle bastante importante, ya lo mencioné, lo vuelvo a recalcar, es que acá no hay inflamación. Y como podemos ver, hay fragmentación nuclear. Por otro lado, también las claves nos hablan de autofagia y de necroptosis. Con relación a la autofagia, tenemos que hay una digestión por los lisosomos de los componentes celulares. Acá no estamos hablando de núcleo, no estamos hablando de otras cosas, sino de los componentes celulares como organelas, y lo realizan con el único objetivo de generar un mecanismo de supervivencia a falta de nutrientes. Entonces, digamos, la célula no está recibiendo los suficientes nutrientes, realiza autofagia con algunos elementos para poder utilizarlo y sobrevivir. Por otro lado, tenemos a la necroptosis, que, como dice su nombre, es una especie de fusión entre la necrosis y la apoptosis. Y a diferencia de la apoptosis, lo que ocurre acá es que la unión de los receptores TNF
activan otro tipo de quinasas. En este caso son las quinasas RIP, que van a causar una disolución celular, que es bastante similar a lo que ocurre en necrosis. Nuevamente acá, por cuestiones de tiempo, no nos hemos concentrado tanto en mecanismos, sino más que todo en responder la pregunta. Y la pregunta habla de fragmentación nuclear y ausencia de células inflamatorias, lo cual nos indica apoptosis. En la siguiente pregunta tenemos una mujer posmenopáusica que utiliza terapia hormonal de reemplazo y consulta por un sangrado vaginal anormal. En este caso, la ecografía muestra un endometrio engrosado, por lo cual se realiza una biopsia y se obtiene la siguiente imagen. Se nos pregunta cuál es el diagnóstico. Para esta pregunta hemos revisado el capítulo 19 del libro Robbins también, que es acerca del aparato genital femenino, específicamente la parte de útero. Y la respuesta es la clave A, que es hiperplasia. Y ahorita vamos a chequear por qué. Para comenzar vamos a ir chequeando una por una. Comenzamos con endometriosis. Esta es la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera del útero. Es importante recordar que las principales estructuras afectadas son estructuras pélvicas, como ovarios y también el fondo del saco de Douglas. Tenemos también que el tejido endometrial, en este caso no va a ser un tejido endometrial anormal, sino va a ser, no va a ser un tejido endometrial normal, sino va a ser un tejido anormal, que va a tener una mayor concentración de mediadores inflamatorios. Acá podemos ver una imagen de también el libro Robbins, donde tenemos la presencia del tejido endometrial en zonas extraendometriales, como por ejemplo el ovario, y la presencia de una mayor producción de mediadores inflamatorios como la PGE2. Acá tenemos una imagen macroscópica donde tenemos la presencia de los famosos quistes de chocolates, que son grandes quistes llenos de sangre degenerada. Por otro lado tenemos el leiomioma. El leiomioma son la presencia de tumores benignos originados en células musculares lisas miometriales y está asociado principalmente a alteraciones cromosómicas, como por ejemplo el reordenamiento de los cromosomas 6 y 12 y también a mutaciones de genes como por ejemplo el gen MEP12. A pesar de que no se ha determinado claramente la relación o bueno, los mecanismos de la relación, sí está establecida esta asociación. Y acá podemos ver la imagen, es un corte completamente distinto al presentado anteriormente. Acá no vemos glándulas, sino vemos un tejido muscular liso. Por otro lado, ya vamos a estar chequeando lo que es la hiperplasia. Acá tenemos una proliferación exagerada del endometrio por un uso excesivo prolongado de estrógenos. Es importante porque es un precursor del carcinoma endometrial y lo que podemos ver es que el ratio glándula-estroma es aproximadamente de 2 a 1. Hay mayor cantidad de glándulas, bastantes glándulas como podemos ver, a diferencia del estroma. Y se clasifica en dos tipos. En la hiperplasia con atipia, que tiene un riesgo alto, hay un apiñamiento leve, dilatación quística y tiene atipia celular, y una sin atipia, donde hay un bajo riesgo, dilatación quística y tiene bolsas y mitosis. Con este gráfico, que es de la guía del curso de patología de la doctora Yesenia Salas de la Universidad Cayetano, podemos chequear mejor las diferencias. Acá tenemos a un endometrio normal. Lo que podemos ver es la presencia de glándulas, hay una menor proporción y podemos ver que acá los núcleos se encuentran basales y están bastante ordenados. A diferencia de la hiperplasia endometrial, donde ya podemos ver que hay una mayor cantidad de núcleos y, por decirlo así, no se encuentran todos ordenados en la base, sino que algunos se ven apiñados y se ven bastante desordenados, ¿no? Con relación al adenocarcinoma, lo que podemos visualizar es que es completamente distinta a la hiperplasia, en el sentido de que hay un mayor desorden, hay una estructura bastante diferente, se ha perdido esta organización glandular. Y también lo que podemos mencionar es que es el tumor maligno más frecuente del aparato genital femenino en pacientes de Occidente. Asimismo hay dos tipos, tenemos el endometroide, que es bastante similar a las glándulas endometriales normales, sin embargo ha perdido la forma y tiene una diferenciación que puede ser mucinosa, tubárica y escamosa, y puede tener 3 grados según la diferenciación, y el segundo tipo es el tipo seroso. Entonces la clave, endometrio engrosado, sangrado vaginal anormal, terapia hormonal de reemplazo, es hiperplasia. Por último, la pregunta 79 nos habla de un varón de 30 años, tiene adenopatías cervicales, bajo peso, recibe un tratamiento antibiótico con evolución no satisfactoria, y la biopsia del ganglio linfático es la siguiente. Se nos pregunta qué mecanismo explicaría este tipo de necrosis.
La clave es la A, que es hipoxia. Ya, vamos a chequear algunos tipos de necrosis para responder esta pregunta. En primer lugar tenemos la necrosis coagulativa, que está generada por obstrucción vascular. Esta va a generar hipoxia y lo que podemos visualizar acá es que va a haber una conservación de la estructura del tejido por al menos unos días. Otro detalle importante es que esta lesión desnaturaliza las enzimas y también las proteínas estructurales. Con respecto a la necrosis fibrinoide, esta va a estar generada por depósitos de complejos antígeno-antibiótico en las paredes de los vasos, como podemos ver acá en la imagen, que es justo esta zona de acá. Y por último, la necrosis grasa, que es una destrucción de grasa, como dice su nombre, por medio de la liberación de lipasas. Y esta va a estar generalmente originado por un origen traumático y también va a ocurrir el fenómeno de saponificación de grasas, ya que estas grasas destruidas se van a unir con calcio y van a generar unas especies de piedritas similares a tizas. Entonces, como se mencionó, el mecanismo que podría explicar mejor este tipo de necrosis es el mecanismo de hipoxia. Muchas gracias. La siguiente pregunta menciona: joven de 28 años, drogadicto, ingresa a la emergencia por fiebre y cefalea intensa de 2 días. El hemocultivo muestra cocos gram positivos, tiene una evolución desfavorable y fallece a las 40 horas. La fotografía muestra 2 cavidades a nivel del tálamo del paciente. ¿Cuál es el mecanismo por lo que se produjeron estas lesiones? A. Diseminación hematógena. B. Extensión local. C. Diseminación linfática. O D. Implantación directa. Estas dos lesiones muestran 2 abscesos cerebrales. Un absceso cerebral es un foco localizado de necrosis de tipo licuefactiva en tejido cerebral que se acompaña de la inflamación y usualmente es causado por una infección bacteriana. Para que ocurran estos abscesos cerebrales debe haber una fuente primaria de infección y esta fuente primaria puede ser de 3 formas. En primer lugar, que sea una infección en una zona cerca al tejido cerebral, que normalmente debe ser una zona en la misma cabeza, como por ejemplo en el oído con una otitis media o una mastoiditis, en los senos paranasales con una sinusitis paranasal o en la cavidad oral con una infección dental. La otra forma es que sea por implantación directa, es decir, que llegan directamente los microorganismos a través de la abertura del cráneo, como puede ser un trauma craneoencefálico o una neurocirugía. Y en tercer lugar es que sea por diseminación hematógena, es decir, que llegan a través de la sangre. Entonces, para que lleguen a través de la sangre debe haber un sitio primario de infección en otro tejido, como en corazón, en pulmones o en huesos en las extremidades. Y también que sea por una bacteremia que ha sido causado previamente por una infección dental. ¿Cuáles son los agentes infecciosos más comunes que pueden causar un absceso? En primer lugar, hay que mencionar que los abscesos son polimicrobianos, es decir, que se encuentran más de un tipo de microorganismo. Pero entre los que más causan abscesos cerebrales están en primer lugar los cocos gram positivos, como el Streptococcus viridans, que son cocos gram positivos que se disponen en forma de cadena, el Streptococcus aureus, que también es un coco gram positivo, que se disponen en forma de comunidades o agrupadas, y el Staphylococcus coagulasa negativo. Entre los menos comunes tenemos a los anaerobios obligados, como el caso de los bacteroides, a las bacterias aerobias gram negativas, como en este caso enterobacterias o algunas pseudomonas, y por último parásitos como la Taenia solium, que causa la neurocisticercosis. Lo que se puede ver en esta imagen, al igual que en la imagen de la pregunta, son 2 abscesos cerebrales que causan cerebritis. Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? Es que en este absceso cerebral, en la parte central, hay una necrosis licuefactiva. Eso quiere decir que es un líquido bastante viscoso que tiende a ser pus. Y toda esta necrosis está rodeada de inflamación. Asimismo, este margen que se ve un poco más oscuro es un tejido de granulación en donde se están formando nuevos vasos, o sea, neovascularización, cuyo plasma tiende a salir hacia el tejido cerebral y va a causar edema vasogénico. Esto ocurre en una cerebritis más aguda, pero luego esos abscesos pueden tener una cápsula de colágeno, se desarrolla una cápsula de colágeno por los fibroblastos de estos nuevos vasos y también una gliosis reactiva en todo su alrededor. ¿Cómo se presentan los pacientes con un absceso cerebral? En primer lugar, que tienen síntomas de tipo de hipertensión endocraniana debido a que los abscesos están ocupando espacio y por ende mayor presión dentro del cráneo. Entonces tienen cefalea tipo sorda y persistente, vómitos, papiledema. También tienen déficits neurológicos focales dependiendo de dónde se encuentren estos abscesos. Y por último, fiebre. Hay 2 patrones que tenemos que recordar. Cuando vemos más abscesos, más de uno, normalmente es por una diseminación hematógena. Pero si solamente hay un absceso, normalmente es por una propagación por continuidad.
En el caso de la pregunta nos mencionan que es un paciente que es drogadicto. Probablemente sea drogadicto a la inyección de heroína vía endovenosa o de drogas de vía endovenosa en general. Y lo que ocurre en estos pacientes es que están más propensos a sufrir de endocarditis infecciosa debido a dos microorganismos bacterianos. En primer lugar se encuentra el Staphylococcus aureus y en segundo lugar los Streptococcus, que justamente son cocos gram positivos. Y esto probablemente sea lo que haya causado en este paciente una diseminación hematógena hacia el tejido cerebral y por ende estos dos abscesos cerebrales. Entonces la respuesta aquí sería diseminación hematógena. La siguiente pregunta menciona, niño de 10 años fue diagnosticado de diabetes 6 meses atrás. Falleció en un accidente vehicular. La fotografía muestra la histología de su páncreas. ¿Cuál mecanismo explica el daño de las células beta del páncreas? A. Infiltrado linfocitario. B. Activación de macrófagos. C. Acción directa por virus. O D. Resistencia a la insulina. Primero vamos a ver brevemente la histología del páncreas endocrino. Sabemos que el páncreas tiene una parte exocrina y dentro de todas esas células de la parte exocrina se encuentran acúmulos de células endocrinas que son los islotes de Langerhans, que justamente es el páncreas endocrino. En esos islotes podemos ver todo este tipo de células que van a secretar diferentes hormonas, pero la que más nos importa es tal vez la alfa, beta y delta. La beta es la que secreta la insulina. ¿Cómo es la distribución de estas tres principales células? Aquí tenemos una imagen en donde podemos ver que las tipo alfa que secretan glucagón están más a la periferia y también se puede ver en esta imagen más dispersas a la periferia. Las tipo beta están más centrales y son más numerosas. Aquí podemos ver en esta imagen que es en mayor número. Y por último las delta que son mucho menor en número. Aquí podemos ver en esta imagen. Luego tenemos que reconocer las diferencias entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la tipo 1 normalmente el inicio es en la niñez o en la adolescencia, pero en la diabetes tipo 2 normalmente es en la adultez, aunque se está viendo que la diabetes tipo 2 está aumentando más en los jóvenes. Asimismo, las personas con diabetes tipo 1 tienen un peso normal o justamente tienen una pérdida de peso antes de la instalación de esta diabetes, pero en el caso de la diabetes tipo 2 las personas son obesas o con sobrepeso. En la diabetes tipo 1 hay una progresiva disminución de la insulina, pero en caso de diabetes tipo 2, al inicio hay mayores niveles de insulina. Luego van a bajar o se van a mantener a niveles normales. En el caso de diabetes tipo 1 se van a encontrar autoanticuerpos contra islotes, que pueden ser estos de acá, pero en el caso de diabetes tipo 2 no tiene nada que ver con autoanticuerpos contra islotes. La patogénesis explica todo esto, que en primer lugar en la diabetes tipo 1 hay una pérdida de autotolerancia a los antígenos de los islotes, es decir, que no reconocen a los antígenos como propios, sino bien como extraños, y por ende se va a generar la destrucción de las células que tienen esos antígenos. ¿Y cuáles son esas células? Son las células beta del páncreas que justamente producen insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, lo que ocurre es otro mecanismo, es que en los tejidos periféricos que deberían responder a la insulina no están respondiendo, y eso se le llama resistencia a la insulina. Y asimismo, las células beta que producen insulina y deberían compensar esta falta de insulina no están actuando, hay falla en la compensación. En el caso de la patología de la diabetes tipo 1, podemos ver que el tejido pancreático tiene insulitis. ¿Esto a qué se refiere? Infiltrado de linfocitos T y macrófagos, y asimismo depresión de las células beta, porque se están destruyendo exclusivamente las células beta, y como son las más numerosas, entonces va a haber atrofia de los islotes en general. En caso de la diabetes tipo 2, no tenemos que encontrar ningún infiltrado linfocitario ni de macrófagos, es decir, no hay insulitis, hay depósito de amiloide en los islotes y va a haber una depresión leve de las células beta. Aquí podemos ver dos imágenes de insulitis, que es justamente la imagen que se presenta en la pregunta. La insulitis es el infiltrado linfocitario de macrófagos, pero más que se encuentra en esta insulitis, linfocitos T de tipo CD8, que justamente están haciendo la acción directa de la destrucción de las células beta, macrófagos, luego células T de tipo CD4, luego linfocitos B y luego otras células. Entonces aquí podemos ver estas dos imágenes. En la primera, que las células más oscuras, teñidas más de morado más oscuro, son los linfocitos. Y en este caso, la segunda imagen, bajo una tinción especial, podemos ver que estos linfocitos están ocupando este islote de Langerhans, que son esas marrones. Entonces la pregunta aquí tiene como respuesta infiltrado linfocitario. La siguiente pregunta menciona, mujer de 60 años que cocina con leña, desde hace 3 años tos que empeora en las últimas 2 semanas. La fotografía muestra la biopsia del bronquio de la paciente. ¿Cuál enfermedad pulmonar es más propensa a presentar?
cáncer, silicosis, tromboembolia, infarto. Entonces, para recordar la histología del bronquio, el epitelio es lo más importante. El epitelio respiratorio es el mismo para toda la extensión. Es un epitelio de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Podemos ver acá, pseudoestratificado porque no tiene solo una sola capa, cilíndrico, que son estas células más columnares, y tiene todas estas células cilios. Este es el epitelio, debajo se encuentra la lámina propia que juntos forman la mucosa. Debajo podemos encontrar glándulas seromucosas que son más oscuras y abajo de estas glándulas el cartílago hialino, que justamente estos dos forman la submucosa. Este es el epitelio normal que debería tener toda la extensión respiratoria. Sin embargo, en esta imagen de la pregunta podemos ver que el epitelio respiratorio, que es este cilíndrico, está luego continuado por un epitelio plano, de más de una capa. Entonces a esto se le denomina metaplasia. Y en este caso es una metaplasia escamosa porque está convirtiéndose en un epitelio plano. Plano o escamoso es lo mismo. ¿Qué es metaplasia? Es un cambio reversible. Esto quiere decir que si se deja de estar bajo ese estresor que está causando esa metaplasia, puede otra vez volver ese tejido al tejido normal. Y en donde una célula diferenciada es reemplazada por otro tipo de célula. Entonces, tenemos que recordar las adaptaciones celulares. A partir de una célula que es normal, pueden ocurrir diferentes cambios debido a que está sometido a un factor estresor. Por ejemplo, puede ocurrir una hipertrofia, que es mayor tamaño de las células, a una atrofia que puede ser numérica, que es solamente en la cantidad de células, o una atrofia celular, que se denomina hipotrofia debido al tamaño de estas células. Luego puede ocurrir una hiperplasia, que es mayor número de estas células, y luego una metaplasia, que es el cambio de tipo de célula. Entonces, esta metaplasia puede ser normalmente de tres tipos. Una metaplasia escamosa, que es lo que está ocurriendo en este caso. Una metaplasia columnar, que se refiere a que es del cambio de un epitelio plano o escamoso hacia un epitelio columnar o cilíndrico. Y una metaplasia conectiva. En el caso de la metaplasia escamosa, el ejemplo más representativo es justamente bajo el estresor del humo del tabaco o del humo de la leña, que ocurre el cambio del epitelio respiratorio a un epitelio escamoso o plano. Hay que tener en cuenta que tanto la metaplasia como la hiperplasia, ambos son factores de riesgo para convertirse a displasia, que es un paso previo a la neoplasia, y esta neoplasia ya puede ser tipo maligna. Entonces, en este caso, la respuesta es cáncer, porque está teniendo una metaplasia escamosa que luego puede derivar a una displasia y por ende después a una neoplasia maligna o cáncer. La siguiente pregunta menciona: varón de 60 años de hace 2 años presenta masa firme e indolora de 2 centímetros sobre el codo. La lesión es extirpada y se observa masa blanquecina con aspecto de yeso. La fotografía muestra lesión al microscopio. La elevación de cuál sustancia explica el cuadro: ácido úrico, colesterol, calcio o calcio. Este de acá muestra una imagen por depósito de ácido úrico y lo vamos a explicar. La gota es una artropatía inflamatoria por acumulación y depósito de cristales de ácido úrico. Y esto es lo que está pasando en la paciente de la pregunta. El ácido úrico proviene de la destrucción de las purinas, que forman parte del ADN y ARN. Este ácido úrico, a pH fisiológico, que es 7.4, va a desprotonizarse y luego se va a unir a un sodio. Entonces, este urato monosódico es el que en verdad se va a acumular en los tejidos, en este caso más en articulaciones y tejidos sinoviales. Entonces, toda gota tiene hiperuricemia, que es un urato en plasma de mayor a 6.8 miligramos por decilitro. Pero no toda hiperuricemia causa gota. La gota puede presentarse de dos formas, aguda o crónica. Si es aguda, normalmente es una monoartritis, que en este caso, como lugar más común, es en el primer metatarsiano y genera una inflamación local bastante importante y con un dolor bastante alto, severo. En el caso de la gota crónica, normalmente es por depósito del ácido úrico en otras articulaciones, como puede ser el codo, en el caso del paciente de la pregunta, o también las falanges. Y esto sí no es doloroso. Entonces, la clasificación de la gota puede ser primaria o secundaria. Si es primaria, en la mayoría de casos tiene que ver con un defecto enzimático. Y este defecto enzimático en su mayoría de casos es desconocido, pero si es conocido, normalmente puede ser por una deficiencia parcial de esta enzima, que es liposantina, guanina, fosforribosiltransferasa. Y en el caso de la secundaria,
Puede ser por un mayor recambio de ácidos nucleicos en caso de pacientes con cáncer como leucemia y en caso de enfermedad renal crónica debido a que no se está pudiendo excretar muy bien el ácido úrico, y en enfermedades congénitas como por ejemplo el síndrome de Lesch-Nyhan, que justamente se debe a una deficiencia muy importante de esta misma enzima, de la HGPRT. Entonces la gota puede ser aguda o crónica. Si es aguda, normalmente una artritis que genera afección de una articulación y con bastante dolor. Y si es crónica, una artritis tofácea crónica. Los tofos, que son esas acumulaciones, esos nódulos, como por ejemplo en el codo, y la nefropatía. En el caso de la artritis, si se hace una extracción de ese líquido en la articulación, se pueden ver neutrófilos con cristales de ácido úrico en forma de aguja dentro de ellos, y si se hace una biopsia del tofo, como se hizo en el caso de la pregunta, se va a ver un depósito de ácido úrico que en forma de nube, rodeado de fibroblastos, células inflamatorias, y como se trata de un cuerpo extraño, entonces una reacción con aparición de células gigantes en el paciente, y por ende, esto es por depósito de ácido úrico. La última pregunta menciona, mujer de 58 años, obesa, consulta por ginecorragia. Biopsia de endometrio muestra esto. ¿Qué hormona está asociada a este cuadro? Estrógeno, progesterona, inhibina, prolactina. Entonces, esta persona está sangrando, ginecorragia, de manera anormal. Hay que ver primero la histología del endometrio. El endometrio es parte de una capa del útero, en donde tiene una capa funcional, que es justamente la capa que se desprende en cada ciclo menstrual, y una capa basal, que es la capa que se mantiene en cada ciclo menstrual y que luego va a regenerar esta capa funcional. Debajo de este endometrio se encuentra el miometrio. Entonces, el endometrio tiene como epitelio un epitelio cilíndrico simple, y más abajo se encuentra todo el estroma que está rodeando las glándulas uterinas. Hay que tener en cuenta que normalmente la relación de contenido de glándulas con respecto al estroma es de 1. ¿Qué ocurre en la hiperplasia endometrial, que es el caso de esta pregunta? Hiperplasia endometrial se refiere a un número incrementado del número de glándulas respecto al estroma. Y esta es la causa más importante de hemorragia anormal y también es el precursor más frecuente de un carcinoma de endometrio. Entonces aquí tenemos un endometrio sano, normal, que por cierto factor genera hiperplasia endometrial. El más importante es por una estimulación prolongada de estrógenos, mediante 3 mecanismos: que la persona no esté ovulando, que haya mayor producción endógena de este estrógeno en el cuerpo o que haya una administración exógena de ese estrógeno. ¿Y esto a qué se puede deber? A obesidad, menopausia, síndrome de ovario poliquístico, tumores del ovario, mayor función cortical del ovario, administración prolongada de sustancias estrogénicas, etc. Entonces, esto puede generar en primer lugar una hiperplasia endometrial tipo típica. ¿A qué se refiere típica? Que solamente hay una relación de glándulas con respecto al estroma mayor a 1. Y también podemos ver glándulas de diferente tamaño y formas que normalmente están más dilatadas. Puede haber cierta confluencia de estas glándulas, como podemos ver acá, y raramente van a progresar a adenocarcinoma. Podemos ver que si bien la relación glándulas-estroma está mayor a 1, aún las células de cada glándula se mantienen en su disposición normal, que es la polaridad celular, es decir, que los núcleos de las células están más hacia la base. En cambio, en la hiperplasia endometrial atípica, como su propio nombre lo dice, hay una atipia nuclear. Esto se refiere a que el núcleo tiene ciertas características. En primer lugar, que hay una mayor relación del núcleo con respecto al citoplasma, se puede ver que está mucho más grande, y que también el nucleolo está prominente. Las células ya no están tan columnarias o cilíndricas como hemos visto antes, sino más bien más redondas, y hay pérdida de la polaridad, es decir, que los núcleos están más hacia la parte apical. También hay gran confluencia de glándulas entre ellas, y esta es la hiperplasia que tiene más alta progresión hacia cáncer o adenocarcinoma de endometrio. Entonces aquí la respuesta es justamente el estrógeno, que es un estímulo hormonal que puede causar hiperplasia endometrial. Buen día con todos, mi nombre es Razonta y soy parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta ocasión voy a explicar de la pregunta 86 a la pregunta 90. Vamos con el 86, que habla de un varón de que acude por pigmentación en el cuello y lesiones pediculadas en cuello y axilas. Y acá se extrae para biopsia estas lesiones y se mira la imagen. Y tenemos que ver qué patología asociaría su aparición, y la respuesta sería hiperglicemia. Vamos a explicar por qué.
En sí, la anacantosis nigricans es una hiperpigmentación de la piel por hiperplasia de la misma, no tanto por proliferación melanocítica o algo parecido. Y se divide en dos. La benigna, más que todo, que es el del caso que se habla, se debería por resistencia a la insulina y por tanto por hiperglucemia, asociada a obesidad y a diabetes. Y la acantosis nígricas maligna estaría asociada más que todo a un síndrome paraneoplásico, pensando en carcinoma de estómago. Por otro lado, las lesiones pediculadas se hablaría más que todo de acrocordones, que son fibromas blandos o un tipo de pólipo fibroepitelial, porque vemos acá en el centro de la biopsia cierta proliferación de colágeno y el exterior está recubierto por epitelio. En los recuadros verdes se puede ver que hay una ligera acantosis, que es en sí crecimiento del estrato espinoso, lo cual también caracteriza a que haya aparecido la acantosis nigricans. Por último, lo que se debería ver a la macroscopía sería la imagen inferior derecha, que sería la hiperpigmentación y las lesiones pediculadas, por lo cual la respuesta es hiperglucemia. Ahora para la pregunta 87, ¿qué tenemos? Un varón de 43 años con una neuropatía cervical y que se toma para biopsia y se ve esta lesión. ¿Y cuál sería uno de los participantes de esta lesión? Sería el linfocito T. ¿Por qué? Porque estamos frente a un granuloma, que en sí sería un tipo de inflamación crónica debido a que no se puede erradicar el patógeno, por lo cual se encapsula. En sí, ¿en qué está compuesto el granuloma? Primero, en un centro gaseoso que se puede ver al centro, eosinófilo, compuesto de el patógeno más ciertas células necróticas. Luego, ¿qué tenemos alrededor? Unas células epitelioides, las cuales van a ser macrófagos modificados para poder encapsular el centro gaseoso. ¿Y cómo se van a activar estos? Mediante la corona de linfocitos T, para que puedan primero intentar atacar al patógeno y luego formarse ese tipo de granuloma. En la zona inferior derecha de la imagen podemos ver una célula gigante multinucleada que en sí sería la fusión de los macrófagos intentando fagocitar al patógeno. Ahora para la pregunta 88 tenemos un varón de 17 años que llega con este tipo de pulmón a emergencia y bueno, vía cadáver. Y claro, en la necrosis se puede ver la siguiente imagen, pero ¿qué necrosis ha producido? La respuesta sería la gaseosa, pero hay que saber por qué. Para ello tengo que saber los tipos de necrosis. Primero tenemos la necrosis coagulativa, que consiste en esta, que es debido a isquemia, por lo cual debe verse una zona isquémica, probablemente de color mucho más blanquecino, y una zona que aún sigue perfundida, que sería el color normal del órgano, por lo cual acá no se puede distinguir del todo. Luego, la necrosis liquefactiva se daría más que todo en infecciones bacterianas y en sistema nervioso central, especialmente en cerebro. Además tiene que tener un aspecto más líquido, el cual no se describe en la siguiente imagen. Luego, ¿por qué se dice que es necrosis gaseosa? ¿Qué es la respuesta? Primero, que tiene un aspecto a queso, lo cual se puede escribir en la imagen. Luego, porque tiene varios focos que también se puede dar en ciertas enfermedades. Por ejemplo, la más prevalente con respecto a este tipo de inflamación sería la tuberculosis. Y sería muy compatible tanto con la edad como con el cuadro y la causa de muerte del paciente. Luego, para la necrosis gangrenosa, tendría que ver más que todo que sea una zona de color negruzca debido a descomposición de la materia asociado a bacterias que producen gas, como Clostridium perfringens. Y la necrosis grasa, que tendría que ver que hay una zona que haya bastante tejido adiposo, lo cual no se encuentra en el tejido alveolar o el tejido pulmonar mayormente, y que también haya enzimas lipasas que vayan a destruir el tejido adiposo y produzcan la necrosis grasa, lo cual probablemente tampoco se encuentra en el tejido alveolar, por lo cual la respuesta sería la necrosis gaseosa. Para la pregunta 89, ¿qué tenemos? Un varón de 28 años que se le retira la férula del brazo izquierdo por una fractura no complicada de radio. Va a tener disminución en la masa muscular y hay que ver por qué se ha producido. La respuesta es atrofia, pero vamos a explicar la razón de esta. Para la atrofia, ¿qué tenemos? Para comenzar, que es en sí la pérdida del tamaño de la célula, asimismo de pérdida de sustancia. Pero hay que tomar en cuenta que es una adaptación celular, por lo cual la célula aún sigue vigente y sigue viva. Por lo cual simplemente una persona cuando se rompe el brazo, probablemente que disminuye la masa muscular, pero con cierto ejercicio y fisioterapia puede volver la masa muscular normalmente. Cosa que no pasaría si fuera una muerte celular, como en las siguientes alternativas, que primero sería la apoptosis, que
conocemos la clásica muerte celular programada, pero si hubiera muerte celular, como iba diciendo, no podría recuperar la masa muscular y todas las personas que tuvieran algún tipo de fractura se quedarían con un brazo totalmente disminuido, lo cual es falso. Luego la denervación. ¿Por qué no denervación? Primero porque te dice que es una fractura no complicada y luego que esta tendría que producir atrofia a la larga, pero por desuso. Podría ser compatible con la fractura, pero si se hubiera denervado el músculo, probablemente por algún tipo de corte durante la fractura, lo cual no se describe. Y por último, la deprivación, que en sí consiste mayormente en deprivación de nutrientes, lo cual no se da en este caso porque aunque se haya fracturado el brazo, aún sigue perfundiéndose ese músculo, mejor dicho. Y claro, el caso tiene lesión celular y de necrosis, por lo cual este caso tampoco se da en el caso y la respuesta sería la atrofia. Aquí en la pregunta 90 que tenemos, un varón de 30 años, con antecedente de padre con cáncer de colon y una prueba de sangre oculta en S positiva, por lo cual puede fortalecer esta sospecha de cáncer de colon. ¿Y qué se hace de la colonoscopia? Se puede ver esta imagen que podemos ver aquí, con múltiples lesiones elevadas en el colon. Y hay que ver cuál gen se encuentra alterado en el paciente. ¿Y por qué te preguntan por un gen? Porque se sospecha de cáncer colorectal hereditario, debido a la edad y a que no tendría ningún tipo de factor de riesgo para producir un cáncer de colon común. ¿Qué tengo que saber del cáncer colorectal hereditario? Primero, que puede vivirse en ciertos síndromes que causan escasos pólipos, como el síndrome de Lynch, que entre las alternativas está el gen MSH2, pero ¿por qué no sería síndrome de Lynch? Por el hecho de que, primero, como iba diciendo, no produce tantos pólipos, luego que los tipos de cúmulos donde se puede identificar este tejido son mucho más diferentes, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y que se asocian más cánceres, otro tipo de cánceres, mejor dicho, como cáncer de ovario, cáncer de útero, etc. Luego, por los pólipos adenomatosos, tenemos acá la poliposis adenomatosa familiar y la asociada al gen MYH, mejor dicho. Justo acá está este primero que es el PAF, abreviado, está asociado al gen APC. ¿Y cómo es la característica del cuadro clínico? Que primero aparece entre la primera y segunda década de la vida, es autosómica dominante, por lo cual puede asociarse mucho al cáncer de colon del padre. Posee más de 100 pólipos en el tejido, por lo cual en la imagen podemos contar una infinidad de pólipos. Y algo muy importante es que estos son 100% cancerosos, por lo cual, ni bien se identifique, se debería planear un tipo de resección del colon, incluso de una proctocolectomía. Esto podría tener una deficiencia en el paciente, pero vamos a evitar de que produzca más cánceres. Y luego para los pólipos amartomatosos, como he diciendo, simplemente es un desorden del tejido normal. Si una persona hace una biopsia no va a haber un tejido que esté disfuncional, no va a haber probablemente algún tipo de carcinoma, sino simplemente el mismo tejido pero crecido. Y entre estas alternativas está el gen SMAD4, que es en sí para el síndrome de polipoide juvenil familiar, que también estaría muy relacionado al caso, porque aparece entre la segunda década de la vida, también es autosómico dominante, puede producir cáncer, sin embargo, no compatibiliza con la cantidad de pólipos que vemos y el tipo de pólipos que estamos viendo. Por último, el gen TP53 puede causar el síndrome de Li-Fraumeni, pero este síndrome puede producir cualquier tipo de cáncer y cualquier tipo de tejido, entre ellos hueso, pulmón, colon, etc. Y no concordaría mucho con el cuadro debido a la cantidad de pólipos que podemos ver. Para la última parte podemos distinguir entre las tres patologías más comunes entre el cáncer colorectal hereditario, que es el síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar o PAF y el síndrome de Peutz-Jeghers, cada una de cada tipo. Como les dije anteriormente, el síndrome de Lynch concede casos pólipos y como podemos ver son prácticamente crecimientos bastante prominentes y distintivos a la poliposis adenomatosa familiar. Segundo, en la imagen que nos habían dado en el examen, se puede ver acá que hay una infinidad de pólipos, lo cual ya tiene que asociarla a una causa de pólipos adenomatosos. Y entre la más importante sería la poliposis adenomatosa familiar y la otra que es asociada a MYH. Pero con nos dan solo el gen de poliposis adenomatosa familiar, que sería el APC, sería la alternativa correcta. Y por último, para ver
un ejemplo de síndrome de Peutz-Jeghers, primero se tiene que caracterizar por un tipo de manchas en la mucosa oral de color negruzcas. Y luego también, si solo nos dan la endoscopía o una biopsia o una macroscopía, tenemos que ver esto, de que hay pólipos, no son tan numerosos como en la poliposis anodosa familiar, y son muy parecidos a la mucosa que está alrededor, que es normal, porque es un pólipo amatormatoso que es simplemente un desorden en el tejido normal. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Hidalgo Bendaño y vamos a continuar con las preguntas de patología de la 91 a la 95. La pregunta 91 nos dice: varón de 29 años acude por episodios de palpitaciones, sudoración, cefalea y hipertensión arterial. Biopsia de glándula suprarrenal, ver fotografía. ¿La elevación de cuál de las sustancias explicaría el cuadro del paciente? Bueno, en primer lugar tendríamos que subrayar lo más importante. Sería que varón de 29 años, el cuadro clínico sería palpitaciones, sudoración, cefalea, hipertensión arterial. Y finalmente, viendo las claves, podríamos inducir cuál sería la respuesta. La respuesta podría ser la A, catecolaminas, porque el cuadro clínico de palpitaciones, sudoración, cefalea, hipertensión arterial es propio de una sobreactivación simpática, propias de las catecolaminas. Pero hay que hacer una correlación con la biopsia que nos pone la pregunta. Agrandando un poco la imagen, observamos que esta se trata de una médula suprarrenal. Específicamente, si hacemos correlación con el cuadro clínico, podríamos mencionar que esto se trata de un feocromocitoma. Finalmente, la clave sería la respuesta A, catecolamina. Pregunta 92. Mujer de 42 años acude con cuadro de tos crónica no productiva, radiografía de tórax, nódulos menores a 1 centímetro, radiopacos bilaterales. La biopsia pulmonar, ver imagen. ¿Cuál sería el factor de riesgo para el desarrollo de esta patología? En primer lugar, hay que subrayar los datos más importantes de la pregunta, los cuales serían: mujer de 42 años, el cuadro clínico sería una tos crónica no productiva, y los exámenes auxiliares nos mencionan que en la radiografía de tórax hay nódulos menores a 1 centímetro, radiopacos bilaterales. Ahora, esto ya nos induce un poco. Si es una tos crónica, probablemente se trate, y bueno, como la pregunta nos dice, ¿cuál sería el factor de riesgo? Entonces, más o menos, si es crónica, probablemente ha estado expuesta a uno de los factores de riesgo que estamos viendo en las claves. Ahora, hay que hacer una correlación con la imagen patológica que nos observan o que nos indican en la pregunta. Agrandando un poco la imagen, podemos darnos cuenta que hay flechas, como estamos viendo aquí en esta flecha, las cuales están señalando una célula. Esta célula, como estamos viendo, no absorbe la tinción que se le pone al momento de hacer la imagen patológica. Por lo tanto, podríamos inducir de que probablemente esta célula esté rodeada de una cápsula. Más específicamente, probablemente sea una cápsula de mucopolisacáridos. Por lo tanto, podríamos inducir de que este patógeno sería más que todo un hongo. Ahora, recordando un poco más, ¿qué tipo de hongo era aquel que estaba cubierto por una cápsula? Sería el Cryptococcus neoformans. Ahora, como la gran mayoría de hongos, el factor de riesgo que provoca que se desarrolle la infección por hongos sería más que todo la inmunosupresión. Finalmente, la clave sería la respuesta A, inmunosupresión. Pregunta 93. Mujer de 17 años con diarrea crónica, dolor abdominal recurrente y pérdida de peso. Se evidencian conjuntivas pálidas. Biopsia abdominal, ver imagen. El laboratorio, elevación de anticuerpos inmunoglobulina A antigliadina. ¿A qué patología corresponden estos hallazgos? Entonces, en primer lugar, hay que subrayar lo más importante. La pregunta nos indica una mujer de 17 años. El cuadro clínico sería una diarrea crónica, dolor abdominal recurrente, pérdida de peso y conjuntivas pálidas. Además, lo más importante aquí es el laboratorio.
nos indica una elevación de anticuerpos de inmunoglobulina A antigliadina. Esta inmunoglobulina se produce más que todo cuando el cuerpo o el intestino delgado, o mejor dicho el tubo digestivo, es expuesto a el gluten, ¿no? Entonces, rápidamente viendo las claves podríamos inducir cuál sería la correcta, pero hay que hacer una correlación con la imagen patológica. Además, hay que observar la clave D que dice intususcepción. Podríamos ir descartando esa clave porque intususcepción se refiere a cuando una parte del tubo digestivo se mete dentro de otra parte del tubo digestivo, como estamos viendo aquí, ¿no? Como que la parte de aquí está remangando por encima a la parte más distal o más proximal, de acuerdo a donde se dé esta intususcepción. ¿Okay? Esta enfermedad más que todo se da en infantes, en neonatos, y lo que va a producir, aparte del cuadro clínico que estamos viendo ahí, también va a producir heces de color rojo grosella, lo cual no nos está indicando el problema. Por ello es que podemos descartarlo. Y además la paciente es de 17 años, no es una infante, no tiene meses, ni tampoco tiene días de nacida. Por lo tanto descartamos esa clave. Entonces, haciendo una correlación con la imagen, podríamos observar en primer lugar que ya nos están diferenciando una mucosa normal de una mucosa patológica. En la mucosa normal, lo que estamos viendo ahí guiado por el círculo rojo es una vellosidad propia del intestino delgado, del duodeno, específicamente, como nos ha indicado la pregunta. Vemos que tiene abundantes células caliciformes, vemos que los núcleos están más que todos en la parte basal de la célula, ¿okay? Mientras que en la otra imagen no estamos viendo estas vellosidades, no hay una vellosidad así grande como digitiforme, es decir, como que si tuviera una forma de un dedo. Por lo tanto, podemos decir que existe una atrofia de vellosidades, ¿okay? Segundo, voy a subrayar con círculos rojos esos puntitos que corresponderían a células. ¿Qué células específicamente? Serían linfocitos que están en el epitelio del duodeno. Estos linfocitos, mejor llamados, son linfocitos intraepiteliales. Ahora, si hacemos una correlación de la atrofia de vellosidades, los linfocitos intraepiteliales, ¿por qué digo que son linfocitos? Porque vemos los núcleos que están basales, similares a la mucosa normal, que la mucosa también tiene los núcleos, pero lo que no tiene la mucosa normal es estos núcleos por encima de la parte basal, sino más pegados a la parte apical. Es por ello que es muy diferente esta mucosa patológica de esta mucosa normal. Por lo tanto, haciendo una correlación de atrofia de vellosidades, linfocitos intraepiteliales, más el cuadro clínico, ya nos estaría indicando que esta es una enfermedad celíaca. Finalmente, la clave sería enteropatía sensible al gluten, o también llamada enfermedad celíaca. Asimismo, también el laboratorio ya nos estaba induciendo un poco los anticuerpos inmunoglobulina A antigliadina, que son producidos más que todo cuando el tubo digestivo es expuesto al gluten. Pregunta 94. Mujer de 22 años con tumoración en mama izquierda, ecografía informa áreas heterogéneas, laboratorio de elevación de la BSG, biopsia, ver imagen. El diagnóstico más adecuado será, hay que subrayar lo más importante. Nos indican una mujer de 22 años que acude por una tumoración en mama izquierda. La ecografía tiene áreas heterogéneas y el laboratorio nos indica elevación de la BSG. Ahora, aquí causas de tumoración en mama izquierda son múltiples. Lo que nos ayudaría mucho a diagnosticar es la biopsia. Haciendo un agrandamiento de la imagen podremos ver lo siguiente. Okay. Vemos un cúmulo de células, como lo voy a subrayar con los círculos, lo voy a redondear con ellos. Los círculos rojos, estamos viendo aquí un cúmulo de células, un cúmulo aquí también de células. En la imagen derecha también vemos un cúmulo de células. Esto que vemos aquí es el epitelio propio de la mama, de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, ese cúmulo de células nos hace recordar a lo que también se forma en el pulmón, ¿no? Es el conocido granuloma, formado por histocitos, linfocitos, células gigantes. Y esta imagen es similar a la que estamos viendo aquí en el PowerPoint, ¿no? En la imagen. Por lo tanto, esto nos concluye que sería un granuloma. Finalmente, la respuesta sería mastitis granulomatosa, ¿okay?
porque vemos estos linfocitos. Siempre que vemos así unos núcleos bien pintados, son de linfocitos. Además podemos observar que esto está interductales, está entre varios ductos. Aquí vemos un ducto, aquí vemos el otro, aquí vemos el otro. Por lo tanto se trataría de un granuloma o una mastitis granulomatosa. Finalmente, la pregunta 95 nos dice: varón de 58 años acude a la consulta por presentar ictericia de piel y mucosas desde hace 3 semanas. Al laboratorio, moderada elevación de las transaminasas. En la foto se muestra la biopsia hepática del paciente con la coloración tricrómica de Mason. ¿Cuál enfermedad puede producir un patrón similar? Ok, es la imagen de la derecha, hay que recordarla porque vamos a ver una correlación con la cual nos va a ayudar a encontrar la respuesta. Pero antes hay que subrayar los datos más importantes. Nos habla de un varón de 58 años, viene por ictericia de piel y mucosas desde hace 3 semanas. Al laboratorio tiene elevación de las transaminasas, ya nos estaría indicando que la patología es de origen hepático, probablemente. Y además hay que ver que la biopsia presenta coloración tricrómica de Mason. Esta coloración hay que recordar que nos permite colorear más que todo y resaltar el colágeno propio del tejido conjuntivo. Es decir, eso nos va a ayudar para poder hallar la respuesta, como les voy a mencionar más adelante. Aquí estamos viendo 4 imágenes, las cuales también se han utilizado la tinción tricrómica de Mason. Vemos que poco a poco es una enfermedad hepática que está avanzando. Pero la que nos interesa más que todo es la imagen número 4, que es la que estamos viendo aquí. La anterior imagen que nos pusieron en la pregunta es muy similar. Es decir, esta imagen, si lo vemos como anteriormente, sería de una cirrosis hepática. Lo que nos pregunta finalmente, la pregunta, valga la redundancia, es cuál de las enfermedades de las claves podría provocar este patrón similar a la cirrosis hepática. Entonces vamos a recordar lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hay que recordar esto. Primero tenemos un hígado normal. Este hígado normal, dependiendo de la condición del paciente, sea un paciente alcohólico o no alcohólico, puede llegar a transformarse en una esteatosis dentro del hígado. Si esta esteatosis se vuelve más crónica y persiste, se volvería una esteatohepatitis, es decir, una esteatosis más inflamación, más células inflamatorias. Hasta aquí es un estado reversible, ¿no? Que esteatohepatitis puede regresar a ser un hígado normal. Pero si esta esteatohepatitis el paciente no se controla, sigue con malos hábitos, entonces podría llegar a transformarse en una esteatohepatitis con fibrosis. Y es ahí donde entra la tinción tricrómica de Mason. La fibrosis, hay un depósito excesivo de colágeno, por lo tanto la tricrómica de Mason es lo que va a resaltar más el colágeno, ¿no? Y finalmente esta esteatohepatitis con fibrosis persiste y se transforma en cirrosis. Pero lo que quiero resaltar aquí es de que las causas de cirrosis no solamente es por un paciente alcohólico, como su nombre lo dice, por el alcohol, sino también por pacientes no alcohólicos, por enfermedades metabólicas, ya sea obesidad, diabetes, dislipidemia, o podría ser una cirugía anterior como una derivación yeyuniliana. Sino también hay causas infecciosas, como puede ser la hepatitis B y la hepatitis C, pero no la hepatitis A. ¿Por qué digo esto? Porque en una de las respuestas nos indican infección del virus de la hepatitis A, pero la descartamos porque esta no puede llegar a progresar cirrosis. Por lo tanto, la respuesta sería esteatohepatitis. Esa sería la respuesta porque esa, finalmente, si progresa, podría llegar a conducir a un patrón similar como este, que sería un patrón similar a la cirrosis hepática. Espero que les haya ayudado y vamos a continuar con las siguientes preguntas de la 96 hasta el final del examen. Muchas gracias y espero que les haya ayudado. En cuanto a la pregunta 96, es un hombre de 62 años que ingresa de emergencia por convulsiones. Su radiografía muestra una masa pulmonar y la biopsia es la que vemos aquí en la diapositiva. Su laboratorio es notable por presentar hiponatremia y una osmolaridad urinaria mayor que la sérica. ¿Cuál de las formas de cáncer está relacionado con este desequilibrio electrolítico? Esto es interesante porque incluso sin la biopsia nosotros podemos responder esta pregunta.
vemos cómo es de que hay una masa pulmonar en un hombre de edad un tanto avanzada, lo que nos está indicando que las posibilidades de una manifestación neoplásica son mucho mayores. Además vemos que todas las claves son neoplasias, entonces ya estamos en este mundo pensando en una malignidad. Entonces, ¿qué neoplasia pulmonar podría causar una hiponatremia con una osmolaridad urinaria mayor que la sérica? Vemos aquí una hiponatremia dilucional, porque hay un sodio bajo, pero vemos que la osmolaridad urinaria es mayor que la sérica, o sea, estamos orinando bastante concentrado, lo que nos está indicando de que hay una retención de fluidos. Incluso cuando hay un estado de hiponatremia, más bien esperaremos que la orina sea un tanto diluida para botar más bien el líquido y que pueda haber una reversión en cuanto al fluido en nuestra sangre y más bien la concentración de sodio aumente. Sin embargo, acá lo que vemos es un patrón compatible con una secreción inadecuada de hormona antidiurética, que lo que está causando es una mayor retención de fluidos y por lo tanto una dilución del sodio que tenemos en nuestra sangre y así causando que disminuya su concentración y así la hiponatremia que se ve en el laboratorio. Entonces, ¿cuál de estos tipos de cáncer pulmonar están asociados a un síndrome de SIHA? La clave aquí es el carcinoma de células pequeñas. Es un carcinoma en que se caracteriza o que tiene como principal factor de riesgo el consumo crónico de tabaco. Y en general los carcinomas pulmonares se van a dividir en cuanto a sus hallazgos en radiografía de tórax como masas centrales o masas periféricas. En este caso, el carcinoma de células pequeñas se caracteriza por una masa central, usualmente periliar, con linfadenopatías también periliares, y justamente lo que nos está indicando el enunciado, y es algo característico de las manifestaciones clínicas del carcinoma de células pequeñas pulmonar, es que suele tener presentaciones paraneoplásicas neuroendocrinas. No podríamos ver justamente lo que muestra el problema aquí, una secreción adecuada de hormona antidiurética, o también podríamos ver un síndrome de Cushing consecuencia de una secreción central de ACTH, o bueno, más bien una secreción como excéntrica, porque está más bien sucediendo desde el tumor y no desde una zona central como la hipófisis. Y también podríamos ver manifestaciones autoinmunes como la presentación de síndrome de Lamberito. Y en la pregunta 97 vemos a un varón de 35 años, natural de Iquitos, que acude por dolor en los miembros inferiores. Al examen hay una disminución de fuerza en ambas piernas y la biopsia de músculo muestra estas inclusiones celulares eosinofílicas bastante rosadas. ¿En qué enfermedad sospecharía usted de acuerdo a los hallazgos? Y esta es bastante directa, porque justamente las inclusiones eosinofílicas son un marcador, bueno, la eosinofilia en general no es específico para una etiología parasitaria, pero en el caso de una manifestación en músculos y con el factor de riesgo de Iquitos, en donde hay una variedad de parásitos y además la edad, que no es algo tan resaltante para otras etiologías como una malignidad o que sea, por ejemplo, una persona con vagina de una edad como la que vemos acá en el enunciado, podría hacernos pensar en algo más autoinmune, pero no hay factores de riesgo que nos hagan pensar en eso, y más bien una inclusión eosinofílica con una biopsia de músculo que justamente muestre eosinófilos y además una disminución de ambas fuerzas de la fuerza de ambas piernas es algo más compatible con una etiología parasitaria, y es por eso que la clave aquí sería la A. Vemos la pregunta 98, una mujer de 73 años que ingresa a emergencia por shock secundario a hemorragia digestiva baja. Es operada y la pieza quirúrgica se observa en la fotografía. Entonces, lo que nos muestra la pieza quirúrgica es una porción de colon en donde vemos una lesión bastante elevada que resalta por encima del lumen del colon en sí. Y además vemos una historia de hemorragia digestiva baja. Entonces, la pregunta concretamente, ¿cuál de los órganos es más probable de diseminarse la lesión mostrada? Entonces, para esto tendríamos que saber que esta lesión es compatible con un cáncer de colon, que justamente se manifiesta como una lesión que protruye de la base, y más con el factor de que es la edad del paciente, con una masa que protruye hacia el lumen colónico, y dependiendo de la zona en donde se va a ubicar, van a variar las manifestaciones clínicas. Es un cáncer más frecuente en personas con pene mayores de 50 años y en personas con vagina mayores o posmenopausia.
y su manifestación más frecuente va a ser la anemia ferropénica, por justamente un sangrado digestivo oculto, silente. Sin embargo, otras manifestaciones, dependiendo de la zona, si es que es una masa o un tumor localizado en la parte ascendente del colon, esperaríamos justamente una obstrucción intestinal por un efecto de masa, la anemia ferropénica y una baja de peso, mientras que en la zona descendente del colon esperaríamos justamente las manifestaciones clínicas que vemos en este caso, que es la hematoquesia o la hemorragia digestiva baja, o hemorragia brillante por justamente la localización después del ángulo de Treitz de la zona del sangrado. En cuanto a algunos datos sobre el cáncer de colon, bueno, la pregunta justamente nos hacía indagar sobre cuál es el sitio más frecuente de metástasis de cáncer de colon, y es justamente el hígado. En cuanto al screening, usualmente las personas con pene se hacen una colonoscopia desde los 50 años, pero si hay factores familiares de riesgo, se hace un screening 10 años antes de la persona o el familiar, o la edad en la que el familiar fue diagnosticado de cáncer de colon. Y para hacer seguimiento o pronósticos después de la resección, se puede utilizar un marcador tumoral CEA. Justamente la resección de la porción del colon afectada es el tratamiento en casos de cáncer de colon. En cuanto a la pregunta 98, bueno, habíamos visto que la clave aquí sería la A. La pregunta 99 nos muestra esta imagen de un pulmón, y el caso es de un varón de 67 años que trabajó por muchos años en construcción y falleció por insuficiencia respiratoria. Y este es uno de sus pulmones. ¿A qué sustancia estuvo expuesto el paciente? Entonces vemos como en esta imagen no solamente vemos un pulmón, también vemos esta pleura que está bastante engrosada. Y esto justamente es compatible, el engrosamiento de la pleura es compatible, y además este engrosamiento de la pleura periférico es compatible no solamente con un mesotelioma, que nos indicaría el engrosamiento pleural, sino también este engrosamiento pleural periférico, como que perpendicular al parénquima pulmonar que vemos aquí. Esto es justamente compatible con asbestosis. O sea que lo más probable es que este paciente haya estado expuesto a asbesto. El mesotelioma tiene una histología interesante, que podría ser pregunta de examen, porque también se pueden ver los cuerpos de samoma, y también hay algunos marcadores histológicos como la carretinina y la citoqueratina. Y bueno, está básicamente asociada a la exposición a asbestos, que como vemos en un momento está asociada también a algunos oficios, como es la plomería, o bueno, el manejo de tuberías, o la construcción sobre techos. Y usualmente el mesotelioma va a tener una presentación clínica como un hemotórax, un exudado pleural hemorrágico. Pero bueno, el mesotelioma puede también, consecuencia de la exposición a asbestos, tener manifestaciones en otros órganos, como vemos en la imagen. Entonces, como habíamos visto, el asbesto suele manifestarse con masas o con engrosamiento pleural, usualmente en los lóbulos inferiores. Y algo importante que siempre preguntan es sobre el carcinoma broncogénico, porque de hecho la exposición a asbestos te pone más en riesgo a carcinoma broncogénico, porque es mucho más frecuente el carcinoma broncogénico en comparación con el mesotelioma. Entonces, la idea sería un poco así. Una persona expuesta a asbestos tiene mayor riesgo por carcinoma broncogénico. Sin embargo, podríamos nosotros decir que una persona con mesotelioma, que tiene un diagnóstico de mesotelioma, lo más probable es que haya estado expuesto a asbestos. Ahora, algunas exposiciones laborales asociadas a asbestosis son el trabajo en puertos, en construcción de techos y en construcción de tuberías. Y algo súper importante en cuanto a la histología son los cuerpos ferruginosos, que es lo que vemos aquí, estos cuerpos que son color marrón, color cobre, en azul de Prusia, que justamente son por los depósitos de asbestos y algunas proteínas alveolares que van a causar esta manifestación histológica, que es bastante patognomónica de la asbestosis. Y es por esto que la clave en la pregunta 99 sería la A. Ahora, en cuanto a la última pregunta, es bastante directa. Una mujer de 59 años con antecedentes de obesidad y varices en las piernas por varios años sufrió un accidente de tránsito con múltiples fracturas en la pierna izquierda, por lo que tuvo que ser amputada. El estudio microscópico de los vasos se muestra en la fotografía. ¿Qué lesión previa condicionó los cambios mostrados en las fotos? Bueno, para empezar, el caso clínico ya nos está diciendo qué es lo más probable que haya sucedido. Es una mujer de un tanto avanzada edad,
con antecedentes de obesidad y varices en las piernas por varios años. La obesidad y las varices en las piernas por varios años ya es un factor de riesgo importante para el desarrollo de trombosis. Además, sufre múltiples fracturas consecuencia de un accidente de tránsito. Las múltiples fracturas también podrían ser un factor de riesgo para trombosis. Y bueno, ¿qué es lo que nos está indicando la biopsia? Vemos cómo es que este es un corte de un vaso de la pierna y vemos cómo su lumen está totalmente ocluido, pero además vemos en esta tinción no se ve tan bien, sería mejor una hematoxilina y eosina para ver la diferencia entre los depósitos más rojos, de glóbulos rojos, y las zonas más claras, moradas o blancas, que nos están indicando los depósitos de fibrina y plaquetas. Pero bueno, en general vemos que el vaso está ocluido por una masa que está adherida a su pared y que las zonas pálidas, justamente mencionaba las de las plaquetas, la fibrina, las zonas más rojitas, nos indican justamente zonas de hemorragia y de hecho podríamos presumir que justamente estas zonas, no se ve tan bien aquí, pero algo característico de los trombos en los vasos es justamente esta zonas pálidas, zonas rojas, zonas pálidas, zonas rojas, que son justamente las líneas de Sand. Y además, bueno, vemos estos como que porciones desocluidas de los vasos que nos están indicando un proceso ya consolidativo de lo que sería un trombo. Y es por eso de que esta biopsia es compatible con un trombo, a diferencia de un espasmo, que podría ser, por ejemplo, consecuencia del consumo de cocaína, pero es más visto en las coronarias. Una hemorragia no se vería tanto así, porque no veríamos un efecto de masa y no veríamos el efecto de fibrina y plaquetas, característica del proceso de coagulación. Y un infarto tampoco se vería así, porque veríamos más bien zonas de necrosis y no tanto un trombo como tal, ocluyendo el volumen total del vaso. Eso sería todo en cuanto a las preguntas de esta parte de patología.